En este video les voy a hacer el recuento de lecturas de manga y de libros del mes de diciembre del 2020. Todavía estoy haciendo videos sobre el 2020, pero es que no había tenido tiempo para poder hacerlos. En realidad, más que mangas, leí muchos libros. Los mangas que leí fueron Yakuza Amo de Casa, Golden Kamuy y por fin terminé Tokyo Babylon, así que vamos a arrancar primero con los mangas, que son poquitos, y luego vamos a hablar sobre los libros. Comencemos. El primero del que les quiero hablar es Goku Yufudo, Yakuza Amo de Casa. Esta licencia yo la estaba esperando hace mucho tiempo, desde que se había anunciado en Japón, con un corto 3D en donde el Yakuza que se encargaba de los quehaceres del hogar era demasiado atractivo, me encantaba, demasiada masculinidad dedicándose a los quehaceres del hogar. Yo quería esa historia. Ibrea lo había publicado en España y no tenían pistas, no sabíamos que se fuera a publicar en Argentina. Se anunció que la serie va a tener una animación y en los anuncios de fin de año Ibrea definitivamente dijo que también la iba a traer para Argentina. Ahí mismo contaron que les cobraron más porque ahora la licencia era más costosa luego de que se había anunciado una adaptación de la historia. Obviamente que con mucha expectativa leí esta historia y me gustó bastante, pero recuerden, yo no soy buena por el humor, a mí me cuesta mucho que una historia me saque carcajadas, sobre todo el humor japonés, así que no esperaba reírme a carcajadas con la historia. Bueno, no me reí a carcajadas de la historia, pero sí me entretuvo muchísimo. Nuestro protagonista, este hombre tan intimidante y con tanta testosterona que le sale del dibujo, es un ex yakuza que decide dejar el bajo mundo y dedicarse a los quehaceres del hogar. Decide tomar esta decisión después de un temible y enigmático suceso del que todavía no sabemos demasiado, en la que supuestamente Tatsu él solo había vencido a 10 grupos mafiosos a mano limpia. Se supone que después de ese incidente algo hace clic en su cerebro y decide salirse de la mafia y casarse y dedicarse a ser amo de casa. La historia es una comedia con situaciones cortas y cotidianas en las que Tatsu tiene que hacerle frente a este nuevo oficio con todo el honor y la impronta que un yakuza podría darle. En este primer tomo conocemos a Tatsu, a sus vecinas, a amigas que él conoce porque él toma clases para ser un buen amo de casa. También conocemos a su esposa Miku, que es una mujer profesional y es la que se encarga de llevar el sustento al hogar. También conocemos a Masa, que es un hermano de la yakuza, del grupo yakuza al que él pertenecía, que este hombre lo estaba buscando, no lo encontraba y se lo encuentra. Se da cuenta que él se lo toma con mucha responsabilidad, entonces él decide seguir el camino del amo de casa porque considera que tiene similitudes con el camino yakuza. Y finalmente también conocemos a Jin, el gato de Miku y Tatsu, con el que viven, y me gusta mucho porque Jin también tiene sus propias historias, tiene conciencia, se comunica con los otros personajes mascotas del barrio. Lo que más me gusta de esta versión, de esta edición, es la calidad. Es un formato V6, es súper bonito, es súper maleable, la portada tiene textura mate y tiene ese efecto como dorado. Otra de las cosas que me gusta de la historia es el dibujo. El dibujo es precioso, ya les digo, la construcción física de Tatsu me encanta, te juro que me encanta. Me encanta ver a un hombre así, tan malote, dedicándose a cosas tan cotidianas con una intensidad y una pasión tan impresionantes. Otra cosa que me gustó mucho de la historia es todas las situaciones cotidianas a las que se enfrenta Tatsu. Por ejemplo, conseguir los descuentos, conseguir las verduras, dedicarse al desayuno, a la cena, llevarle el almuerzo a su esposa, encargarse de limpiar el piso, encargarse de cuidar al gato, todos los desastres que le hace el gato. Para mí es lo mejor, creo que es súper interesante porque, ya les digo, dedicarse a los quehaceres del hogar realmente es un dolor de huevos, les juro. Acá en casa, entre los dos nos encargamos de los quehaceres del hogar, en realidad más él que yo, pero lo detestamos en igual medida, les juro. Dedicarse a las cuentas, la limpieza, las sábanas, la ropa, doblar la ropa, los baños, el gato que está encima tuyo todo el tiempo cuando estás limpiando la casa, él quiere saber qué estás haciendo en lo que él considera que es su propia casa, y eso me gusta mucho de Jin, que es el gato que ellos tienen en su casa, porque hace las cosas típicas que hace un gato. Así que las personas que leemos este libro y nos encargamos de los quehaceres de nuestro hogar podemos sentirnos muy reflejados en lo que le pasa a Tatsu. Además, Tatsu es sumamente noble, es un tipo malo,
se supone que sale de la yakuza, pero es como noble en el fondo, es muy muy virtuoso, entonces él realmente se lo toma con mucho compromiso y con mucha seriedad y quiere aprender a cocinar y quiere aprender a limpiar bien y quiere hacer sentir orgullosa a su esposa y que esté cómoda y darle los regalos que quiere. Y en el club de señoras, de las vecinas, donde él toma clases y aprende a ser amo de casa, que de manera personal a mí me encantaría tomar clases de ama de casa, porque la verdad en el colegio no me enseñaron. Sé que hay colegios que te enseñan a cocinar y tienen como economía del hogar. Antiguamente en los colegios en Chile existía una materia que se llamaba así, economía del hogar. Evidentemente la sacaron porque era súper sexista, pero solamente se la daban a las niñas. Tengo entendido que en la actualidad hay colegios que lo están haciendo mixto. A mí me habría encantado tomar una clase así, porque en mi casa no aprendí, porque a mí me lo hacían todo. Entonces después llegar a la vida adulta y hacerme yo cargo de las cosas, es un dolor de cabeza. Menos mal que existe YouTube y existe gente para todo que te enseña cómo limpiar, cómo cocinar, cómo encargarte de prácticamente todo, pero bueno, Tatsu tiene a sus vecinas y es súper interesante porque él realmente quiere ser bueno en lo que hace. Y eso es súper lindo, es súper lindo, viniendo de un personaje masculino. Otra cosa que me gusta de la historia es la dinámica que se da entre Tatsu y su esposa Miku. Me gusta muchísimo porque se nota que se quieren, pero es como raro, son como novios todavía no los veo como matrimonio, los veo como novios y pasan tiempo juntos. Bueno, es que es un tomo nomás y las historias son súper cortitas igual. Entonces una de las historias donde está con su esposa, que van al supermercado, como que su esposa quiere algo y él le dice no, y quiero esto, y no, me encanta. Es como el momento en el que él toma las decisiones porque supuestamente es ella la que lleva el sustento a la casa. Sin embargo, se ve que no es ella la que dispone de la plata, sino que es Tatsu. Eso me gustó, me cayó muy bien que fuera como equilibrado en ese aspecto. Dentro de las cosas que no me gustaron, lo único que no me gustó es el tema este del humor, pero es porque yo soy muy... A ver, me río fácil, pero con las comedias así escritas no. Me cuesta mucho reírme y como entrar en sintonía con el humor. Para mí era una lectura liviana para pasar el rato con situaciones divertidas, pero no me moría a carcajada ni me dolía la guata de tanto reír. No, nunca llegué a ese extremo. Así que quizás eso sería un punto negativo, pero eso es algo que me pasa a mí. Habían situaciones que sí me daban vergüenza ajena. O por ejemplo, en una de las partes, Tatsu como que deja la media cagada en la casa por un accidente con el gato y alguien lo descubre en esa fase y fue como eso, me dio como vergüenza, como no, me puse en el lugar de él. Pero ese tipo de cosas me pasan, no es que me sale la carcajada limpia del estómago hacia el exterior. No, así que lo tomo como un aspecto negativo. El siguiente del que les quiero hablar es Golden Kamuy 3. Esta historia ya les había dicho que fue una de mis mejores lecturas del 2020. Me gusta mucho la historia, no voy a ver el anime, no tengo idea qué pasa después. Y cuando me enfrenté al tomo 3 estaba leyendo, pero no estaba entendiendo qué carajo estaba pasando. Así que lo que decidí hacer fue releer el 1, el 2 y hacerme un resumen. Así que por si las dudas, ustedes quieren escuchar mi resumen, pueden escuchar mi resumen del volumen número 1 y número 2 que voy a dejar ahora a continuación. Y si no les interesa pueden pasar hacia mi opinión del volumen 3 directamente. Espérenme que aquí tengo mi machete. En Chile les decimos torpedo a los machetes, a los ayuda en memoria. Bien, volumen número 1. En el primer volumen conocemos la historia de Sugimoto. Sugimoto, el inmortal, era un hombre que había sobrevivido a la guerra ruso-japonesa y nuestro querido Sugimoto necesitaba dinero porque... después de haber sobrevivido a la guerra, decide hacerse cargo económicamente de la viuda y el hijo de su mejor amigo que ha muerto en la guerra. Los dos estaban combatiendo en el mismo frente, sin embargo su mejor amigo muere y como una misión le pide que por favor se haga cargo de su esposa y de su hijo porque su esposa Umeko estaba perdiendo la vista y iba a ser muy difícil para una mujer casi ciega con un hijo, viuda, rehacer su vida, así que le pide que por favor se haga cargo. La verdad que Sugimoto se toma esta tarea a pecho porque él estaba enamorado de Umeko en su adolescencia. Se ve que ellos se amaban cuando eran jóvenes, vivían en el mismo pueblo los tres, pero como la familia de Sugimoto había muerto por tuberculosis, él tenía miedo de andar portando la enfermedad, no se le había presentado los síntomas, así que decide irse del pueblo para proteger a Umeko y le dice que elija a su mejor amigo, que se quede con él. Sugimoto decide volver al año después, cerciorándose que no tiene los síntomas de la tuberculosis, pero cuando vuelve justo se encuentra con que Umeko está
estaba celebrando su ceremonia de matrimonio con su mejor amigo. ¡Qué drama romántico! Por Dios, cuando pasan esas cosas, me duele, pero me agrada. Después saltamos a la vida de él adulta. Él no tiene dinero por haber sido un ex militar, porque te dan a entender que había tenido problemas con uno de sus superiores, se había peleado con uno de ellos, así que no tenía retribución económica. El tipo había vuelto a la vida civil, pobre prácticamente. Decide viajar a Hokkaido, donde se supone que había pasado la fiebre del oro, pero de todos modos decide ir a ver si encuentra algo de oro en los ríos de Hokkaido. Estando en eso, no encuentra nada, pero conoce a un hombre que le cuenta una curiosa historia cuando él estaba en estado de ebriedad. Empieza a contar una curiosa historia en la que, en la época de la fiebre del oro en Hokkaido, la comunidad Ainu que estaba en ese lugar en Hokkaido estaba guardando dinero. 75 kilos de oro. Habían recaudado ese oro para poder comprar armas, para poder hacerle frente y resistir a la invasión japonesa a la comunidad. En eso, un hombre roba el dinero de los Ainu, asesina a todo ese poblado y se queda con el dinero, evidentemente. La policía se entera, así que empiezan a buscarlo, no tanto por él, sino más bien por el oro. 75 kilos de oro. Lo atrapan, lo encarcelan, lo condenan a pena de muerte, pero el tipo el malo malo, antes de ser encarcelado había escondido el tesoro muy bien, no le había dicho a nadie. Entonces, estando en la cárcel, tanto los militares como los policías estaban interesados en los 75 kilos de oro de este hombre, así que no le habían aplicado la pena capital, con la esperanza de que el tipo se comunicara con alguien afuera o algo para poder sacar el oro. En eso, el tipo malo malo que le dicen el hombre sin rostro, decide poner bajo un código en las espaldas de 24 reos el mapa del tesoro. O sea, las instrucciones de cómo encontrar el tesoro, las codifica y las plasma en las espaldas y los cuerpos de 24 reos que también estaban condenados a muerte, y les pide que escapen. Estos 24 reos eran muy valiosos para los militares y los policías que querían el mapa del tesoro. Así que decidieron agarrar a estos 24 reos y trasladarlos a otro lugar para poder descifrar el código que estaba tatuado en sus cuerpos. Y en eso, en la parte en la que los estaban trasladando, muy mala idea, resulta que uno de los 24 reos, que era amigo, era como ayudante del hombre sin rostro, asesina a varios de estos militares de esta unidad que había decidido sacar a estos reos para llevarlos a otro lugar. Los asesina y así es como los 24 reos pueden escapar y huyen. El tipo que había tenido esta fuerza, que había podido matar a estos militares, era un ex samurái que había pertenecido al ejército del shogunato o shogunato. Se llama Hijikata y aparece un cameo de él en el primer tomo y también en el segundo tomo, y es de hecho el protagonista del tercer tomo. Este tipo es Hijikata, no sé si lo digo bien, pero bueno, le cuenta esta historia y Sugimoto al principio como que no le cree mucho, pero resulta que el hombre, cuando ya se le había pasado la resaca, se dio cuenta que le había cagado porque le había contado un secreto, y tratando de asesinarlo resulta él asesinado por un oso. Sugimoto se da cuenta, encuentra el cuerpo, lo encuentra enterrado, se da cuenta que él tenía las marcas en su espalda, así que se da cuenta que era cierto lo que le había contado, que él mismo tipo era uno de los 24 reos. Así que Sugimoto dice, listo, yo no voy a dejar de buscar oro en Hokkaido, lo que voy a hacer es buscar el mapa del tesoro para poder quedarme con los 75 kilos de oro. En eso es atacado por el oso, porque el oso había considerado que el cuerpo del reo era su tesoro, y cuando estaba siendo atacado por un oso, una niña Ainu lo rescata, Ashirpa, no sé si es Ashirpa o Ashirpa, no sé, ella lo rescata y deciden emprender un viaje juntos para conseguir las piezas del tesoro. En un comienzo Sugimoto le dice, quédate tú con el oro porque es oro de su pueblo, y Sugimoto solo quería una parte para poder ayudar a la viuda de su mejor amigo y al hijo de su mejor amigo, pero después, a medida que vamos leyendo, nos damos cuenta que en realidad a Shirpa no le interesa el oro, solamente quiere vengar a su padre porque su padre había sido asesinado por el hombre sin rostro. Su padre había sido uno de los Ainu que había recolectado este oro para poder comprar armas para hacerle frente a la invasión japonesa de la tribu. Entonces, en realidad lo que quiere Shirpa es encontrar el oro para que la vida del hombre sin rostro en la cárcel deje de tener importancia y pueda cumplir la pena capital, que era el asesinato definitivamente del hombre, porque ella no tenía idea que había sido apresado, no tenía idea que había sido condenado y no tenía idea que no había sido ejecutada la pena de muerte, porque era muy valioso para los militares y los policías que el tipo siguiera vivo para poder sonsacarle dónde estaba el tesoro. Entonces a Shirpa en realidad lo que le importa es encontrar el tesoro para que los tipos dejen de encontrar importante a este hombre y puedan asesinarlo. Bueno, obviamente en este esquema en realidad Sugimoto no es el único
único que está detrás del tesoro. Los otros reos también quieren el tesoro, pero también está una división militar, que es la séptima división del ejército imperial japonés. Era una división muy reconocida, tenía bastante fama, de hecho le habían puesto un apodo y todo. La séptima división del ejército había sobrevivido a la guerra ruso-japonesa, se considera uno de los más fuertes y más déspotas de todas las divisiones del ejército, y se supone que uno de los tenientes, uno de los jefes de esta séptima división estaba detrás del oro, y fueron ellos los que decidieron sacar a los 24 reos de la cárcel para trasladarlos y poder descifrar el mapa del tesoro. Pero como no lo pudieron hacer porque tuvieron bajas y los reos se les escaparon, entonces andan detrás de los reos también. Así que detrás del tesoro anda Sugimoto, la séptima división y todos los tipos variopintos que hay en esa séptima división, el Ijikata, que es el ex samurái, y otros reos, y quizás que otro personaje más aparezca en el esquema. En el segundo volumen aparece de portada nuestra querida Ashirpa con su mejor amigo, que es este lobo, el lobo de Hokkaido, que se supone que o se creía que estaba extinto, y que también hay una subtrama a propósito de nuestro querido lobo, porque uno de los tipos de la séptima división que estaban buscando a Sugimoto se encuentra con el lobo de Hokkaido, y antes de dedicarse a la séptima división también era cazador. Se le hace agua a la boca, o sea, él quiere cazar al lobo de Hokkaido porque es enorme, es precioso, su pelaje es plateado y es como que el instinto de caza lo llamó. Aparece toda una subtrama en este tomo y en este tomo que involucra a Retar. Acá, en el segundo volumen, conocemos la familia de Ashirpa. Sugimoto va a la comunidad Ainu, donde están los familiares más cercanos de Ashirpa. Su madre había muerto, no tiene hermanos y su padre había sido asesinado por el hombre sin rostro, así que sus parientes eran su abuela y unos tíos y probablemente primos. Entonces ella estaba sola, solamente tenía a Retar. Entonces Sugimoto le tocó la fibra sensible, se dio cuenta que Ashirpa era una niña muy querida en su comunidad, no quiere involucrarla en la búsqueda del tesoro porque es muy peligroso para su vida y decide escaparse, irse antes de ella, y ella, no muy contenta, va en su busca. En eso que está buscando a Sugimoto, se entera que Sugimoto había sido secuestrado por uno de los tenientes en la séptima división. Este tipo es el frontalizado, tiene una placa reemplazando el hueso frontal porque en una de las guerras, en uno de los enfrentamientos en la guerra, había perdido el hueso frontal y obviamente que había recibido daño en el lóbulo frontal también. El lóbulo frontal se encarga de regular el comportamiento social. Te dice que un comportamiento puede generar conflicto o te da ansiedad o te da miedo, como que eres capaz de sopesar las acciones que vas a hacer. Como este tipo está frontalizado, el tipo tiene arranques de ira. Es súper loco, el tipo es súper loco. Uno de los personajes que me cae bien. Está loco, pero me cae bien por esta cosa de que está frontalizado. Entonces el tipo de repente sale con una cosa súper rara, unos razonamientos lógicos súper extremos, pero me agrada ese personaje. Bueno, ese personaje y la historia de Retar aparecen en el volumen 3. No voy a decir de qué va el volumen 3, pero sí probablemente haga el resumen del volumen 3 en la lectura del volumen 4. Voy a necesitarlo porque si no se me va la historia. Pasan tantas semanas hasta que aparece un volumen nuevo de Golden Kamuy que cuando estoy leyendo el nuevo no entiendo qué carajo está pasando, así que voy a tener que hacerme los resúmenes, si no, no voy a cachar nada, me voy a perder de la historia. Bueno, este volumen conserva todas las características de los dos anteriores, el dibujo, el tono de la historia, sigue siendo un humor mezclado con estas situaciones extrañas y gore y extremas de supervivencia, que me agrada mucho esa combinación. Lo único que no me gusta demasiado de la historia es que me mezclan mucho elementos culinarios de la comida Ainu o de la casa, que a ver, no está mal, a mí me gusta, de hecho fue una de las cosas que me gustó de la historia, y yo podía aprender otras cosas aparte de la trama. Sin embargo, al mismo tiempo que me gusta, me agota, pero lo pongo como algo negativo, pero en realidad es algo positivo, es raro, es como que no me termino de decir si me agrada o no me agrada. Me agrada, pero me cansa. Sí, quiero saber cómo se caza y quiero saber las características de los animales y quiero saber también sobre las prácticas culinarias de los Ainu, pero al mismo tiempo quiero saber qué pasa con la historia y esto me distrae. Así me siento, pero me gusta, me sigue gustando la historia. El siguiente del que les quiero hablar es Tokyo Babylon. Por fin terminé la historia. Esta es una edición de normal, la edición coleccionista de 5 tomos. Me quedaba por leer el cuarto y el quinto. Esta historia había arrancado lento. Ya les había dicho que me gustaba mucho la subtrama que había entre su
Subaru y Seishiro, que son los personajes de la portada número 5, y en estos dos tomos por fin madura esa subtrama y ya es prácticamente todo el conflicto que hay entre ellos dos, y me ha encantado, me gustó muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Me ha gustado tanto que quiero conversar sobre la historia con spoilers, así que las personas que no se quieran spoilear no sigan viendo esta parte del video y adelántense al siguiente tema. Respecto de la historia, lo que pasa en los volúmenes 4 y 5, resulta que Seishiro era un tipo sumamente agradable y sumamente sociable con Subaru. Subaru era este hombre que era un adolescente, se estaba entrenando para ser el 13º líder de su familia, que era un clan que se encargaba de exorcizar a todo Japón, prácticamente mantener espiritualmente protegido a la nación. Entonces, aparte de su vida como adolescente escolar, también tenía que dedicarse a su trabajo como exorcizador, aunque realmente él no quería tanto dedicarse a ser exorcista, sino que más bien él quería ser veterinario. Pero como era más importante su deber, entonces decidió seguir esa línea. Subaru tenía a su hermana gemela, Hokuto, que ella resulta ser como un ancla para Subaru, se encarga de sus comidas, de cuidarlo. Es como que Subaru es muy poderoso, pero bastante inepto con sus propias emociones, y Hokuto, por el contrario, es muy perceptiva con las emociones de su hermano gemelo a pesar de no tener poderes espirituales. Ellos se habían hecho amigos de Seishiro, que era un veterinario mayor que ellos de 20 y tantos años, que dice estar enamorado de Subaru. Entonces Hokuto, con la intención de ser una especie de cable a tierra de Subaru, los acerca a Subaru y a Seishiro. Es como que le da su bendición a Seishiro para que corteje a su hermano gemelo, pero Subaru como que mucha onda no le da. O sea, siempre es muy cordial con Seishiro, se comporta más bien como un amigo con él. Nunca hay indicios de que el amor entre ellos dos vaya a surgir. Siempre Seishiro hacia Subaru y no Subaru hacia Seishiro, es como unilateral. Resulta que en estos dos tomos todo se invierte. Pasan ciertas situaciones en las que Seishiro se ve atacado, o sea, hay una situación en la que peligra su integridad física, y Subaru en ese momento se da cuenta que tiene miedo de perderlo, tiene miedo de que sea odiado por Seishiro, y se da cuenta que lo ama, y al mismo tiempo que se da cuenta que lo ama, descubre la verdadera identidad de Seishiro. Seishiro tenía doble personalidad, doble identidad. En realidad Seishiro era el líder del Sakuratsuka Mori, que es el clan contrario al clan de Subaru, y en vez de exorcizar a Japón, trabajan como sicarios utilizando estas energías espirituales y budistas y el Onmyoji, o creo que así se pronuncia. Entonces es una tremenda traición para Subaru, porque descubre que Seishiro no era quien decía que era, y para colmo Seishiro declara que no lo amaba como le había dicho que lo amaba, justo cuando Subaru se dio cuenta que estaba enamorado de Seishiro. Tremendo drama, tremendo giro de los acontecimientos dramáticos. Me encantó esa parte, me dolió en el corazón. Pobre Subaru, pobre Subaru. Y resulta que ellos ya se habían conocido previamente, hace unos años atrás. Subaru era muy chiquito, estaba haciendo su primer hechizo exorcizador en un árbol de sakura que estaba impregnado de malas energías. Cuando estaba haciendo eso, descubre o es descubierto Seishiro. Seishiro estaba haciendo uno de sus asesinatos, uno de sus encargos como sicario, y es descubierto por el pequeño Subaru. Entonces, en un primer encuentro entre ambos era ya trágico, porque era el primer exorcismo de Subaru y era la primera vez que Seishiro era descubierto como asesino. A Seishiro le gustó cierta pregunta que le hace Subaru y decide darle una chance en vez de asesinarlo, porque como el sicario tendría que haberlo asesinado al haber sido descubierto. Pero le dice: cuando nos volvamos a encontrar, voy a vivir contigo un año, y si me logro enamorar de ti, entonces no te voy a asesinar. Pero si no puedo enamorarme de ti y para mí eres lo mismo que una cosa, cualquiera de los otros cuerpos que yo he asesinado, entonces voy a asesinarte. Y es así cuando pasan los años, Subaru ya se vuelve un adolescente y se reencuentran Subaru y Seishiro. Seishiro le había dejado estigmas en la mano para reconocerlo, y la abuela había decidido hacerle usar guantes a Subaru para que supuestamente el líder de los Sakuratsuka Mori no descubriera que él era la presa. Pero igual, Seishiro era tan poderoso que evidentemente lo había reconocido igual. Es así como Seishiro se acerca a los gemelos, a Subaru y a Hokuto, y pasa todo este año, ¿no? Entonces se supone que los casos que habíamos visto en los primeros 3 tomos era como todo el tiempo en el que ellos se habían conocido y habían interactuado, y Seishiro había hecho este papel de veterinario que estaba enamorado de este jovencito, pero en realidad no. Resulta que se había cumplido un año desde el momento en el que ellos se habían reencontrado. Subaru no se acordaba nada de esto, se acordó cuando
Seishiro se lo mostró. Ellos estaban como en una especie de otra dimensión en donde Subaru estaba viendo sus recuerdos que habían sido borrados por Seishiro, pero que ahora que se había cumplido el plazo, como que se había destapado ese hechizo y ahora Subaru se podía acordar de que había conocido a Seishiro antes y que habían hecho esta promesa. Entonces muy triste porque Subaru se entrega, es como entre la traición, el corazón roto y además ver que este hombre lo quería asesinar, Subaru como que se entrega. En realidad siempre ha sido muy pasivo Subaru, es como que si alguien le quería hacer daño, él los dejaba como para satisfacer los deseos de la otra persona, a pesar de que los deseos de la otra persona signifiquen peligro para su propia vida y su integridad. Entonces Subaru como que se entrega y en eso viene la familia, la abuela de Subaru a rescatarlo y lo rescatan, pero Subaru queda en estado vegetativo, prácticamente emocional, no realmente. Emocionalmente está tan choqueado que no sigue con su vida, se queda así como una estatua. Su hermana Hokuto no lo puede ver así, además que se siente muy culpable porque había sido ella quien supuestamente los había presentado a Seishiro a Subaru y ella era todo el tiempo quien alentaba que se generara un vínculo entre ellos, entonces ella se siente muy culpable y va en busca de Seishiro para hacerle un último hechizo para que proteja a Subaru. Todas estas secuencias son tan intensas, son tan interesantes porque tú ves en los diálogos que Seishiro te está diciendo que no ama a Subaru o que no puede sentir nada, que es un tipo que él no podía sentir nada como sicario, era el mejor haciendo su trabajo, no podía sentir emociones por las víctimas ni por nadie. Él era la otra cara de este poder espiritual que compartía con Subaru, mientras que Subaru era un alma tan inocente, tan pura y tan empática con el sufrimiento humano, Seishiro era todo lo contrario utilizando el mismo poder. Entonces, a pesar de que él todo el tiempo está insistiendo que no siente nada, las expresiones que les hacen las Clam a Seishiro en ciertos momentos te dice que este tipo no es capaz de reconocer que sí siente algo. Cuando Hokuto le dice que ella misma lo iba a matar con sus manos para proteger a su hermano y que había un hechizo, ella no tenía poder y no podía hacerle frente a Seishiro, pero que tenía un único hechizo y que lo iba a usar para proteger a Subaru, le dice quiero que me mates y le hacen un plano a Seishiro con una expresión de amor tan grande hacia Hokuto porque ellos dos eran muy amigos, o sea, en la otra vida de Seishiro, en la vida que él aparentaba ser, era muy cercano a Hokuto, pasaban mucho tiempo juntos y conversaban. Entonces cuando hacen este plano de Seishiro mirando a Hokuto diciéndole sí, te voy a matar, como cumpliendo tu deseo, o sea, a mí no me pueden decir que él no sentía nada en ese momento. O lo mismo que cuando Subaru tenía ciertos accidentes, pasaban ciertas cosas, él utiliza adjetivos para referirse a Subaru como mi precioso Subaru, mi preciado Subaru, tus manos tan preciosas y cosas así que tú dices, obviamente que estás sintiendo algo por Subaru, así no me vengas con que no estoy sintiendo nada y te voy a asesinar. No, mira, esto era tan sencillo como que Seishiro reconociera que amaba a Subaru y cumpliera lo que le había dicho, que si Seishiro se enamoraba de Subaru, lo iba a dejar en paz, solamente lo iba a observar como su objeto de amor y de deseo, lo iba a cuidar bajo las sombras y lo iba a dejar así. Era tan sencillo como hacerlo así, pero no. Seishiro es un tipo extraño, no era capaz de darse cuenta que sí estaba enamorado de Subaru y entonces inicia esta persecución. Como Seishiro asesina a Hokuto, Subaru se da cuenta, sale de su letargo y se propone encontrarlo y matarlo. Ahora, pequeño detalle, Seishiro, como el líder del Sakura Tsukamori, le cuenta a Subaru que para convertirse en el líder de su clan, él tenía que haber asesinado a su anterior líder. Su anterior líder era la madre de Seishiro, así que a sus 14 años o 13 años por ahí, Seishiro había asesinado a su madre y al hacerlo se había convertido en el líder del Sakura Tsukamori, que, como dato, era solamente una sola persona. No era un gran clan como en el caso de la familia de Subaru, era solamente una persona que tenía muchos colaboradores y que por eso parecía que era un clan, pero en realidad esta secta era solo uno. Ahora, si Subaru llega eventualmente a encontrar a Seishiro y asesinarlo, Subaru no solo va a ser el 13º líder de su propio clan, sino que además va a ser el líder del Sakura Tsukamori, porque al asesinar a ese líder, el puesto pasa a ser tuyo. Pero bueno, no sabemos porque la historia termina con un Subaru adulto, más adulto, deprimido, triste por la muerte de su hermano, sintiéndose culpable por eso y con una especie de rencor u obsesión hacia Seishiro, como con la determinación de que lo va a encontrar. No estamos muy seguras si lo quiere encontrar para asesinarlo o para dejar que lo asesinen, porque es como lo mismo que Seishiro. Seishiro dice una cosa y te muestra expresión facial otra. Lo mismo con Subaru. Subaru dice que lo odia, pero al mismo tiempo te muestran caras de él y recuerdos de él que tú quedas así como, bueno, ¿lo odias y lo quieres matar o qué? ¿Qué quieres hacer? Bueno, esta dinámica cerrada y tan abrupta y tan que se cierra sobre sí misma me ha encantado.
manga en esta parte de la historia me gusta muchísimo porque el giro de los acontecimientos resulta ser súper ingenioso, algo que yo no esperaba. O sea, algo me olía, pero no de esa manera. No pensé que iba a terminar así, un final muy abierto. Una de las cosas que no me gustó de la historia es precisamente eso, el final abierto. Tengo entendido que estos personajes son personajes secundarios de X 1999 y que ahí supuestamente como que se termina la historia. Yo no lo he leído, tampoco he visto el anime, así que no sé qué pasa con ellos dos, pero eso no me gustó. Podría haber sido un final abierto, pero que te dieran algún indicio de cómo podría haber terminado. De última, yo en mi mente me lo imagino y quedo contenta. Pero no, me dio un sabor amargo, a pesar de que el final me pareció tan interesante, el desenlace y la relación que une a Subaru y a Seishiro me pareció tan interesante, que quedar así como inconcluso es como que la baja. Pero bueno, la recomiendo de todos modos, pero la recomiendo por estos dos últimos tomos. Estos dos últimos tomos son los que realmente valen la pena. Los tres primeros no están mal, pero no era lo que me interesaba. Las historias cortas entre estas personas que tenían dilemas o situaciones conflictivas en la ciudad de Tokio no me llamaban tanto la atención como la subtrama, la historia entre Subaru y Seishiro, y se corona a Hokuto como mi personaje preferido. Amo a Hokuto, me encanta, un personaje femenino súper poderoso que la tiene súper clara, que sabe lo que quiere. Me encanta, creo que es el pilar de los dos, tanto de Subaru como de Seishiro. Ella es el personaje secundario en las sombras que los sostiene a los dos y como que, no sé, me gusta mucho. Me gusta más que Subaru. Eso entonces con las lecturas de mangas. Ahora pasemos a las lecturas de libros. Como les había comentado al principio del video, había leído más libros que mangas en el mes de diciembre por la portabilidad. Tengo un Kindle y ahora podía descargar un montón de libros y leerlos y tenerlos en un pequeño espacio, y no es algo que pueda hacer con los mangas. Así que en recomendación de Gaby Figueroa, nuestra Fuyoshi Senpai, que les dejo sus datos ahí para que vayan a seguirla por si no la conocen, me recomendó a Alessandra Hazard y fue todo un mundo de revelaciones para mí. Esta mujer es una ingeniera, está casada, tiene hijos, es una señora con todas las letras y se ha encargado de escribir toneladas y toneladas de historias homoeróticas, pero por Dios la amo a esta mujer. Leí todo lo que encontré de esta mujer, que no es poco, pero es muy rápido de leer. Lo que ha escrito esta mujer se divide en series. Vamos a tener la serie de chicos heterosexuales, que tiene 11 libros hasta la fecha, la serie Calubia, que tiene 4 libros a la fecha, pero se sigue ampliando, hay continuaciones, hay como spin-off de la serie Calubia, pero que pertenecen a otras series. Las otras series son la serie Maestros o Masters, que tiene un libro a la fecha y que este año 2021 va a salir un segundo libro, y la serie El Alfa Equivocado también es un spin-off de la serie Calubia, tiene un libro publicado y se supone que este año 2021 va a salir un segundo libro de la serie Alfa Equivocado, o sea que esta mujer tiene 4 series. La serie Chicos Heterosexuales es la más larga hasta el momento, se supone que es su primera serie, son 11 libros y por Dios, se te pasan, o sea, yo te digo, leí todo. Todas las series las leí. Tú dices, wow, Lili, leíste más de 15 libros. La verdad es que no, porque son libros muy fáciles de leer. Son libros cortos, con un lenguaje muy coloquial y son prácticamente la misma dosis. Estos libros son para adultos, son libros para la línea madura, digamos. Son todos homoeróticos, son todos R18, son sumamente explícitos y no son complejos. La característica de esta mujer es siempre mostrarnos el mismo cliché con distintos personajes en distintos ambientes con distintos nombres, y hay para todos los gustos. Cada libro es una pareja, la historia de una pareja, y es un libro autoconclusivo, pero en los siguientes libros o en los libros anteriores de la misma serie hay cameos de alguno de estos personajes, o sea, son conocidos, primos, sobrinos, amigos, que después en el siguiente libro conocemos específicamente la historia de alguno de estos personajes que era un secundario en un libro anterior. Y en el caso de los chicos heterosexuales, la línea que atraviesa todos los tomos es que uno de los chicos es gay y el otro de los chicos es heterosexual, o puede ser que uno de los chicos es bisexual y el otro chico es heterosexual o homofóbico, o sea, siempre vamos a tener la misma tónica. Esto es un viaje de lectura en el que como chicos heterosexuales, supuestamente muy heterosexuales, no son heterosexuales y en realidad son bisexuales y se enamoran perdidamente, obsesivamente e instintivamente de un hombre que en un comienzo odiaban. O sea, la tónica acá siempre es o tendiente al enemies to lovers, es muy parecido a
a ese cliché, pero bueno, modificándose. Esto no puede ser más lugar común, les juro, son todos lugares comunes, pero te da tanta gusto leerlos porque cuando estás antojada de un cliché, quieres leerlo y quieres que sea muy fuerte, un fuego, pero nivel, por Dios, esta mujer te lo cumple a cabalidad. Entonces les voy a ir diciendo los nombres de los libros. Por ejemplo, la serie Chicos Heterosexuales vamos a tener los chicos heterosexuales, que son dos presos, son dos reos. Solo un poco retorcido vamos a tener la historia del profesor y alumno. Solo un poco obsesionado va a ser un chico bisexual con uno heterosexual que hizo un trío a petición de la novia. Solo un poco enfermizo vamos a tener la relación de un futbolista heterosexual con su terapeuta gay. Vamos a tener Solo un poco equivocado, que aquí tenemos otra vez un futbolista, pero este futbolista es gay, y su terapeuta, pero este terapeuta es el heterosexual. Están tan invertidos a la novela anterior. Son un poco confusos, son amigos de la infancia, uno de ellos heterosexual, el otro enamorado del amigo. Solo un poco despiadado es un chico gay lindo que se enamora de un mafioso heterosexual homófobo ruso. Vamos a tener Solo un poco malvado, que es el guardia ruso que se enamora del ex amante de su exnovia. Vamos a tener Solo un poco desvergonzado, que es un niño abandonado delincuente que es captado por el servicio secreto. Entonces uno de los agentes de este servicio secreto, que es heterosexual, empieza a interesar por el chico delincuente. Vamos a tener Solo un poco gay, que son amigos de la infancia, pero el heterosexual, en este caso, prueba juguetes sexuales con su novia y su novia mete los dedos donde no suele meterlo la novia y este hombre heterosexual descubre todo un mundo de sensaciones. Vamos a tener Solo un poco sucio, que es un estudiante inglés de intercambio que conoce a un importante y despiadado CEO de una empresa norteamericana. Vamos a tener Solo un poco arruinado, que es un gay y un homófobo que estaban en un avión. El avión tiene un accidente, chocan, mueren todos los tripulantes menos ellos dos y están en una isla y tienen que sobrevivir ellos dos durante meses antes que los rescaten. Esa es la serie Chicos Heterosexuales. Vamos a la serie Calubia, que es una de mis preferidas. La serie Calubia vamos a tener ese sentimiento extraterrestre que es literalmente un humano gay que conoce a un lindo chico muy peculiar que resulta ser un extraterrestre. El segundo libro se llama Ese veneno irresistible. Es mi libro preferido de todos. De todo lo que leí de esta mujer, este es mi libro preferido. En este segundo libro ya nos está hablando de Calubia, que es este planeta, este otro planeta. Y la historia se trata de Zane y Khazar. Zane es un príncipe de uno de los clanes de Calubia. Calubia tiene varios clanes. Cada uno de estos clanes tiene un rey. Y estos reyes, todos juntos, han decidido a un Lord Canciller, que es el representante de todo el planeta Calubia. En realidad hay toda una asociación galáctica y un montón de planetas de los cuales la Tierra no participa porque todavía es muy primitiva para los estándares de la Asociación Intergaláctica de Planetas. Sí, homoeróticas de ciencia ficción. No puede ser más perfecta esta mujer. Bueno, cuestión que Zane es uno de los príncipes de uno de estos clanes de Calubia y es comprometido desde muy pequeñito con el príncipe de otro clan, uno de los clanes más importantes de Calubia, y este príncipe es Khazar. Khazar es mayor que Zane y Khazar siempre ha sido muy despiadado y muy indiferente con Zane, a pesar de que Zane ha sido educado para ser el consorte de Khazar. La verdad es que hay secretos que esconden, por eso Khazar es tan frío y despiadado con Zane y empiezan a generar una relación tóxica entre ellos, pero tan desagradable. Es un enemies to lovers, tan fulminante, pero tan fulminante. Amo, me encanta, lo amo, 10 puntos. El siguiente es Érase una vez y trata sobre el hermano de Zane que conoce a un tipo salvaje, que no sabemos de dónde viene de otro planeta, no es el planeta de Calubia. Vamos a ver qué pasa ahí. Y el último que leí es el primer libro de la serie Maestros, que se llama El Maestro del Príncipe, y aquí habla sobre una de los conglomerados religiosos de Calubia. Calubia tiene una especie de centro religioso. Este centro religioso es una especie de Vaticano, es como que están muy ocultadas las prácticas políticas dentro de esta comunidad religiosa. Entonces sí, hay un príncipe y un maestro y es una relación muy tóxica también. Y de la serie El Alfa Equivocado, acá también estamos en el universo Calubia, estamos en otro planeta dentro de esta confederación de planetas y en este planeta existen los alfas, los omegas y los betas. Y sí, es un omegaverso en el universo de Calubia, entonces hay cameos a otros personajes. Por Dios, esta mujer no para de escribir, no para de meterte personajes. Son para esos momentos en los que tú dices, quiero leer mi cliché favorito, deme mi cliché favorito, no quiero pensar demasiado, quiero leerlo y es porno literario.
literal, o sea, es eso. Además que es un tipo de escritura súper adictiva, como que lo hace a propósito esta mujer, porque siempre se enfrentan los dos personajes que no se agradan para nada, se ven envueltos en situaciones en las que están obligados a convivir, aprenden a convivir mutuamente, se acostumbran y cuando parece que todo va más o menos mal, la situación empeora y se separan. Cuando se separan pasa algo más que los hace que se separen aún más y de pronto todo se resuelve de una manera súper extraña, súper conveniente, donde hay un montón de cabos sueltos, pero esos cabos sueltos en algún momento dentro de los otros libros vas a poder terminar de cerrarlos. Entonces por eso se vuelve muy adictiva. Tú quieres seguir leyendo tus personajes preferidos, pero el libro se acabó. Entonces agarras el segundo libro es otra historia de otra pareja, un poco te da pena porque quieres volver a leer la anterior, pero entre medio de la historia aparecen cameos de la pareja de la que querías saber. Hasta ese momento ya te enamoraste de los dos personajes del nuevo libro y así. Es la misma tónica que se repite una y otra vez, esta mujer ya tiene la fórmula, así que va y la aplica y nosotras somos muy felices con que lo haga de esa manera. Ahora, una de las cosas que no me gusta de los libros es que si bien el desarrollo de la parte psíquica de los personajes es muy buena, me gusta mucho, me atrapa, muchas veces los comprendo completamente, tiene muchos guiños a la vida cotidiana, como ella es esposa y es madre, tiene unas frases, unas cosas que las señoras que vivimos hace muchos años con nuestros compañeros o compañeras sabemos que son ciertas, son unas cosas que te tira una frase y tú quedas así como aquí se nota que esta mujer es una señora con todas las letras. Bueno, a pesar de ese intenso desarrollo psicológico de los personajes, si ustedes quieren, a pesar de que siempre lo mismo una y otra vez, lo que no me gusta es que podría haber incluido más mundo. En el caso de la serie Caluvia, por ejemplo, toda la parte de ella que es ciencia ficción, a mí me encanta la ciencia ficción, entonces me habría encantado saber más cosas sobre los Caluvia, más cosas sobre su tecnología, sobre su historia, y ella podría haber metido un poco más de mundo y desarrollo de cosas de este universo que ella había creado, y sin embargo no lo hace, siempre se queda en el plano del desarrollo de los personajes de manera psicológica, y es como que me quedo ahí corta. Después, la otra cosa que no me gusta de las historias es que todos los conflictos se resuelven de una manera muy abrupta, que no te convence demasiado, dejando muchos cabos sueltos. Entonces por eso le puse la nota que le puse, porque a pesar de que son libros que me encantan, me los he devorado. El de Cazar, el libro 2 de la serie Caluvia, me lo he leído más de 5 veces. Estoy tan enamorada de esta historia como la de Príncipe Cautivo. Me encanta la dinámica que se da entre ellos dos, me encantan los enemies to lovers, me encantan, pero a pesar de eso no puedo no mencionar que como historia me habría gustado que fuera más sólida, pero bueno, esa fórmula es la que le sirve, es la que vende, así que obviamente que lo va a seguir repitiendo. Una mención especial para las portadas de estos libros, o sea, Dios mío, son tan feas, son portadas tan feas, son horrorosas. O sea, si yo viera una portada de este libro, no lo compraría, ni a palo, no me llama la atención. Son portadas muy raras, es como que, así como no quiero leer esto, como que los hizo un diseñador que se quedó pegado en los 90, con la estética de los 90, pero así, cero presupuesto. Y es que probablemente eso es lo que pasa, como me contaba Gaby, me decía que claro, estos son libros que se hacen así, masivamente, son libros que se hacen muy rápido, para que se lean rápido, para que generen adicción y en los que no se invierte demasiado, entonces no le ponen empeño en la parte visual, el diseño del libro en sí no es muy atractivo, pero chicas, si ignoran la parte visual de esas portadas tan horrorosas y solamente se concentran en leerlo, van a pasar un muy buen rato en muchos de ellos. Algunos de estos libros van a encontrar su pareja preferida y se van a casar con su pareja preferida, como lo que me pasó a mí con Cazar y Saint, son mi pareja preferida. Esas serían las lecturas del mes de diciembre. Espero que estén muy bien. Chao, chao.